Buenas noches, mi nombre es Anderson López Cordero, matrícula 217-3977. Mi profesor es Freddy Santos. Me está impartiendo la materia de laboratorio de método numérico, la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, en su recinto de la Máximo Gómez. Método convencional. El método convencional de Newton-Raphson llega a ofrecer una aproximación variable. En particular, es posible desarrollar un código conciso que comprenda de flotación. Si se usa un lenguaje que permite manipular variables complejas como Fortran, entonces el algoritmo localizará tanto raíces reales como complejas. Método de Müller. El método de Müller consiste en obtener los coeficientes de la parábola que pasa por los tres puntos. Dichos coeficientes se constituyen en la fórmula cuadrática para obtener el valor donde la parábola intersecta con el eje X. Método de Brainstorm. Este método iterativo relacionado de alguna manera con el método de Müller y de Newton-Raphson antes de hacer la descripción matemática de este. Recuerde la forma factorial de un polinomio, por ejemplo, f5x es igual a x más 1 más x menos 4 por x menos 5 por x menos 3 por x menos 2. El método de Henry-Tran en 1970. Es común usar en bibliotecas este método como IMSL. Es relativamente complicado y un punto de partida aceptable. Para entenderlo se encuentra en Raphson y Rabinow en 1978. El método del Laguerre que aproxima las raíces reales y complejas tiene una convergencia cúbica. Se encuentra entre los mejores métodos. Un análisis completo se encuentra en Husserl en 1970. Además, Press y colaboradores en 1992 ofrecen un buen algoritmo para implementar este método. Localización de raíces con bibliotecas y paquetes de software. La biblioteca y los paquetes de software de cómputo tienen una gran capacidad para localizar raíces. En una sección se ofrece una muestra de los más útiles. Una hoja de cálculo como Excel se utiliza para localizar las raíces mediante prueba y error. Por ejemplo, si se requiere encontrar una raíz de f de x es igual a x menos coseno por primero se introduce el valor de x en una celda, después se destina a otra celda para f de x donde se obtiene el valor de la función para la x de la primera celda. Se puede variar el valor de la celda en x hasta que la celda de f de x se aproxime a 0. El coeficiente de amortiguamiento crítico. El coeficiente de amortiguamiento crítico, abreviado CCR, es el más pequeño valor de C con
que anula completamente la vibración y representa la línea divisora entre oscilación y no oscilación. Factor de ampliación de la amplitud. Factor de ampliación de la amplitud depende tan solo de la razón del amortiguamiento real con el amortiguamiento crítico y de la razón de la frecuencia formada con la frecuencia natural matriz. En matemática, una matriz es un conjunto bidimensional de números, dado que puede definirse tanto la suma como el producto de las matrices. En mayor generalidad, se dice que son elementos de un anillo con una matriz. Con una matriz se representa por medio de una letra mayúscula, A, B, etc. Y sus elementos con la misma letra en minúscula, con el doble subíndice, donde el primero indica la fila y el segundo la columna en la que se representa. Aquí tenemos traza de una matriz, entonces ahí vemos que comienza en 11 y termina en 44 con la A mayúscula, con la minúscula. Más adelante les explico algo más. Método diagonal principal de la matriz. La diagonal principal de una matriz cuadrada es una línea recta imaginaria con pendiente negativa que empieza por el término superior izquierdo y acaba hacia la derecha. Como podemos ver aquí hay un ejemplo, comienza en A y termina aquí en la I. Este es de 3 por 3, 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Matrices cuadradas. A las matrices en las que n número es igual a m, se le llaman matrices cuadradas. Por ejemplo, una matriz cuadrada es como la anterior, que es 3 por 3, lo único que las cuadradas son 4 por 4. 4 raíces aquí, como tenemos el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, nuevamente, que este es 4 por 4. 1, 2, 3 y 4. Y igual abajo. 2, 4. Método simple para sumar. Un método simple para obtener una aproximación a la raíz de la ejecución fx es igual a 0 consiste en graficar la función y observar dónde cruza el eje x en este punto, que se representa el valor de x para cual f de x ofrece una aproximación igual a 0. Resta ahí multiplicar dos matrices. Para poder sumar o restar matrices, estas deben tener el mismo número de filas y de columnas. Es decir, que si una es, como aquí tenemos un ejemplo, esta es 4 arriba, 4 abajo. Para poder sumar o restar tiene que tener esa condición. Si por ejemplo es 3 arriba y 4 abajo, no se puede sumar ni restar. Técnica fundamental para resolver el sistema algebraico lineales, la eliminación de Gauss. Este método de eliminación de Gauss consiste en 1. Llevar un sistema de ecuaciones a la forma matricial. 2. Convertir una matriz cuadrada en una matriz triangular superior que es equivalente a la matriz original. 3. Resolver el sistema sustituyendo las variables en cada ecuación resultante. El método de Gauss-Jordan es una variable de eliminación de Gauss. La principal diferencia consiste en que cuando una incógnita se elimina en el método de Gauss-Jordan, este es eliminada de todas las otras ecuaciones, no solo de las subsecuentes.
Además, todos los renglones se normalizan al dividir entre su propio elemento y pivote. Matrices inversas. Una matriz es inversa de otra cuando al multiplicar ambas en cualquier orden se obtiene la matriz idéntica. Método de Gauss-Heinzel. Los métodos iterativos de Jacobi y Gauss-Heinzel son los procesos de la aproximación sucesiva para resolver sistemas de ecuaciones lineales compatibles determinados. Método gráfico. Es un método simple para obtener una aproximación a la raíz de la ecuación f de x igual a 0. Consiste en graficar la función y observar dónde cruza el eje x. Este punto se representa en el valor de x para el cual f de x igual a 0. Ofrece una aproximación inicial a la raíz. Sistema se les llama condicionado. A los sistemas sensibles también se le denomina mal condicionado, ya que se caracterizan por poseer una matriz A con un número de condición con A mayor 1 san x. Una solución aproximada al sistema AX igual a B, donde así una matriz no singular. La regla de Cramer es otra técnica de solución adecuada para un sistema pequeño de ecuaciones. Antes de hacer una descripción de tal método, se mencionará en forma breve el concepto de determinación que se va a utilizar en la regla. Dificultades en los métodos de eliminación. Mientras que hay muchos sistemas de ecuaciones que se pueden resolver con la eliminación de Gauss simple, existen algunas dificultades que se deben analizar antes de encubrirlo por programa de encontramiento, compuestos generalmente donde se implica el método. División entre cero. La razón principal, aquí tenemos un ejemplo. Error de redondeo es aquel resultado que reemplazará un número por el formato de un punto flotante, es decir, por la representación de una hoja de máquina concreta. El sistema de mar condicionados, que se lo leímos. Fin. Hasta aquí por el día de hoy. Pasen buenas noches, espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo.